de periodistas, hubo un asunto que ocurrió el día de ayer en la visita de Kamala Harris. Y es que, la neta, o sea, miren, hasta es coincidencia porque también se hizo, tiene que ver con Univision. Una señora, una empresaria o una asistente invitada a las reuniones con Kamala Harris que formaron parte de esta agenda, se hizo pasar por periodista de Univision para hacer una pregunta. Univision entró en caos, ¿eh? O sea, Univision sí entró en caos porque fue así como de, o sea, disculpa, y es que todo lo origina el origen, o más bien cómo inicia la pregunta esta mujer, y es que le echó flores a Kamala Harris. Les voy a poner un extractito, un así chiquitito de lo que pasó, porque la confrontaron en Univision, la citaron, tengo entendido que hasta la llevaron a las oficinas de Univision por el back, medio lo ubico, para que diera ahí la entrevista y le contestara a la periodista de Univision sobre, o sea, como por qué se hizo pasar por periodista de Univision para hacerle una pregunta a Kamala Harris. Entonces les voy a poner un pequeño fragmento de esta entrevista que fueron varias partes, pero lo peor del caso es la respuesta que da, que la señora no reconoce su error. Ahora sí que dice, yo no dije, yo no quería hacer una pregunta, a mí me dijeron, yo creí desde un principio que no era de Univision, y pues ya, y argumenta que esto es un ataque en su contra por ser mujer, que se le está cuestionando por ser mujer, no porque haya cometido un error, sino porque es mujer. Estas son las cosas que a veces no me explico cuando se cuelgan de las falsas banderas feministas, pero miren ustedes, pongan atención, y el momento más chusco es este debate bueno, ahí está. Directamente a la Ciudad de México con María Fernanda Reyes, quien hoy ocupa titulares en todo el mundo, porque el día de ayer permitió ser identificada como reportera de Univisión sin serlo, en la rueda de prensa de la vicepresidenta Kamala Harris en México. Thank you. Our next question will come from Maria Fernanda at Univision. Thank you, Madam Vice President. For me, it's an honor because I actually got to vote for the first time as a nationalized citizen, and I voted for you. So my question is, what would you say to these women, those mothers, and also women of color on both sides of the border, farmers, many of them who I see every day, as a message of hope, but also as what will you do for them in the next coming years? María Fernanda Reyes, gracias por acompañarnos esta mañana, y con todo el respeto y con toda la ética de este delicado caso, le quiero hacer la primera pregunta. ¿Por qué registrarse como periodista, María Fernanda, periodista de la cadena Univisión, para una conferencia de prensa, para poder hacer una pregunta? ¿Por qué sentarse en el lado de los periodistas cuando usted era invitada? Había estado en una conferencia, en una reunión con la vicepresidenta. Y la tercera, ¿por qué no aclarar que no era usted esa persona a la que estaban nombrando? Muchísimas gracias por este espacio. Más que nada, pienso que es la emoción del momento. Cuando entramos, yo me representé, inclusive mostré mi gafete que decía Stanford Latino Entrepreneurship Initiative, y entramos justo atrás de los reporteros. El staff de Kamala me sentó enseguida de las personas de Univisión, y ellas llegaron a mí y me dijeron que querían hacer una pregunta. En ese momento yo les aclaré efectivamente que soy del Stanford Latino Entrepreneurship Initiative y también del Women Economic Forum, que nuestra presidenta se había reunido ella directamente con Kamala justo anteriormente. Entonces, éramos solo casi como 2 personas, mujeres hispanas, en esa sala tan grande de americanos, la mayoría de hombres. Entonces, cuando ellos llamaron mi nombre, inclusive cuando me pidieron las 2 asistentes, creo que era la directora de comunicación y la que pasaba el micrófono, si quería hacer una pregunta, yo les dije que prefería no. Y después fue una gran sorpresa escuchar mi nombre y después escuchar Univisión, pero en ese momento, ¿qué haces? ¿Corriges o haces la pregunta que quieres hacer? Sí, yo creo que habría... Desde el principio les comenté que no era reportera.
Pero en ese que momento... era una de las empresarias del top 3%. En ese momento, María Fernanda, quedaba la de hispanos corrección. en Estados Unidos. En ese momento, disculpe, quedaba la corrección, porque, mire usted, vamos a pedirle a la producción, a nuestra directora, estamos viendo todos los titulares en donde la muestran a usted como una impostora. A raíz de eso, ¿qué siente usted de ver estos titulares, María Fernanda? Mira, no me sorprende porque en realidad es un ataque a la mujer y tú lo puedes ver en todo el mundo. Tú ves los casos de Meghan Markle y cómo desgraciadamente muchas veces los medios la han atacado. Tú ves casos como inclusive Lady Diana y hay sin fin de casos Sí, donde pero si en este alguna caso... mujer llega a hacer algún comentario, inclusive yo no dije Univisión, los que dijeron Univisión fueron los del Pero, equipo de ella. ¿quién menciona Al final de la Univisión? conferencia, Cuando usted se registra, ¿cómo se registra? ¿Cómo ellos llegan a la Casa Blanca? No. ¿Cómo llega a la conclusión que Como usted es Stanford, periodista de Univisión? como Stanford Latino Entrepreneurship Initiative y como World Economic Forum, que fueron los que se acaban de registrar. Entonces, ellos me pidieron que me sentara ahí. Estaban enseguida los reporteros de Univisión. A ellos también se les preguntó si querían hacer una pregunta. Bueno, pero ese era el Dijeron que trabajo sí. de ellos, Entonces, claro. Ese era el trabajo de ellos, Claro que María sí, Fernanda. claro que sí. Difiero con usted de lo que Sí. dice que fue un ataque Y a la lo que mujer. voy yo, y se lo voy a aclarar, porque pienso yo que si hubiese sido algún hombre que haya habido algún malentendido de esta manera, no se hubiera suscitado tal caso. Pero la aclaración, Disculpe usted, yo la respeto. Esto no es asunto de sexo, es asunto de hablar, ni de género. Es asunto de hablar, señor, yo no soy fulana, yo soy fulana de tal, represento a Stanford Latino, yo no soy ni periodista ni de la cadena Univisión. Se aclaró antes de la pregunta, o sea, cuando ellas me vinieron a mí, y creo que las cámaras demuestran cuando ellas vinieron a preguntarme si quería hacer una pregunta, yo traía el gafete puesto de Stanford Latino y se los enseñé. Y les dije, soy Stanford Latino. ¿Usted está consciente, ellas María Fernanda? Me presentaron mal como Univisión. Eso ha quedado claro, ya nos los ha dicho usted. ¿Está usted y al final, consciente? Lo que no pude aclarar sí. es que al final de la conferencia de prensa, tanto la reportera de Univisión como yo fuimos a hablar con la misma persona de comunicación y le dijimos, aclarando que María Fernanda Reyes es Stanford Latino, inclusive ella tomó nota y dijo, no se preocupen, esto va a quedar aclarado en el transcript de White House, fue un error de nosotros. Bueno, déjeme aclararle, esta mañana ya ha sucedido ya casi 24 horas del hecho, la Casa Blanca no ha hecho ninguna aclaración al respecto, por el contrario, nos dio las gracias por hacer la aclaración y no han hecho ninguna corrección. Ahora, les ponía yo esto porque muchos me dicen no es relevante. Pero a ver, no es que sea relevante mediáticamente o no. Yo hablo del ataque a la mujer. Nadie la está atacando por ser mujer. Le está cuestionando el medio por qué se hizo pasar por ellos. La versión de María Fernanda es que pues a ella le dieron el micrófono, no quería preguntar, pero ya que lo agarró dijo Ingesú. Entonces, después lo aclaró y lo aclaró antes. El medio dice, bueno, es que se hizo pasar por reportera de Univisión, no es reportera de Univisión, y atribuyen el comentario, y ahí va quizás la dinámica, la preocupación del medio, es que pareciera como si el medio, o sea, lo voy a poner en esta manera. Ella al decir que votó por Kamala Harris está inclinando al medio a yo voté por tal y soy reportera de Univisión. Pone al medio en una cierta preocupación, en un cierto dilema de pues es que no es reportera de Univisión y la pregunta, vaya, es más, si la pregunta la hubiera hecho sin siquiera decir es que yo voté por usted, quizás no habría tanto tema, pero es que inicia la pregunta celebrando a Kamala Harris y diciendo yo voté por usted. Parece a mi sentido que por ahí fue el tema con el medio, que no le gustó que lo involucraran de esa manera con yo voté por usted, fue mi primera elección, etcétera, 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 y como que pareciera que el medio se podría haber metido en problemas y la señora, bueno, al final la señora sí queda como una impostora y está muy contenta, pero alega a que si hubiera sido hombre, quizás, solo quizás, no hubiera pasado esto.